Saben que el otro día me llegó un mensaje que le repartí a algunos donde se hablaba de la importancia de leer desde el libro y no desde la computadora o del celular. Porque no sé si lo sirvieron, pero en estudios que se hicieron, ya que pasaron tantos años donde los niños tienen la computadora en sus aulas, se demostró que se aprende más a través del libro, anotando y viendo todo lo que hay todo lo que se está aprendiendo, cosas que con la pantalla no se puede hacer. No lo expliqué muy bien, pero lo que quiero decir, usen la Biblia, el papel. Usen el papel. Yo me ubico inclusive en la historia, de qué momento de lo que estoy leyendo, al ver dónde estoy en la Biblia, en qué momento de la Biblia estoy leyendo, ¿no? Y estudiando. Así que bueno, por eso uso una pantalla ahora. Pero ahí está mi Biblia. 2 Corintios 12:7 dice, así el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Vieron que cuando somos exitosos, el orgullo, la vanagloria, empieza a actuar en nosotros, ¿no les ha pasado? Y realmente Jesucristo se había revelado al apóstol Pablo de tal manera que inclusive él estuvo, como lo narra en la Biblia, en el tercer cielo, no sabe si en carne o en espíritu, pero él estuvo con el Señor Jesucristo y ahí recibió, por ejemplo, las instrucciones acerca de la cena. O sea que fue algo maravilloso para él. Y la preocupación del Señor Jesucristo era que por este evento y las maravillas que Dios hizo a través de él, se volviera un hombre orgulloso, vanaglorioso, y eso iba en contra de su ministerio. Entonces dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, sigo en el versículo 7, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor ¿en qué? En tu debilidad. O sea que allá estamos aprendiendo algo, que la debilidad no es tan mala si la sabemos canalizar. Así que ahora me alegra, dice el apóstol, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les quiero hacer una aclaración con respecto a esta última parte, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Joel capítulo 3, versículo 10, dice que diga el débil fuerte soy. Y sé que hay muchos pastores que utilizan ese versículo para hablar acerca de la fortaleza que viene sobre el hombre o la mujer que está débil en algún área. Bueno, ahí Dios está hablando, diga el débil fuerte soy, para aquellos que son incrédulos y cuando se manifieste el juicio de Dios y como que los está desafiando a que siendo débiles se declaren fuertes. Y va a ser el juicio de Dios en ese momento. No es adecuado utilizar ese versículo para que nosotros los que creemos nos declaramos, siendo débiles, nos declaremos fuertes. Pero acá de alguna manera Pablo está diciendo lo mismo, pues cuando soy débil entonces
soy fuerte, ¿no? Y esto parece una incongruencia, porque si estoy débil y soy fuerte, como que no cierra mucho. Pero vamos a ver qué es lo que el apóstol quiere decir en todo esto. El título de este mensaje es: Dios te da fuerza para que nada te derrumbe. Es una buena propuesta, ¿no? Dios te da fuerza para que nada te derrumbe. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, ahora te rogamos que estés obrando a través de tu palabra, tu santa palabra, en nuestros corazones. Gracias por tu voz que oímos con fe de lo que leemos y de lo que nos enseñas a través de la Biblia. Te rogamos, Dios, que nos llenes de tu presencia en esta hora. Espíritu Santo, revélanos esta palabra que viene de parte de nuestro Dios, para que podamos confiar de que vos nos das fuerzas para que nada malo nos suceda y podamos así avanzar hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, háblanos, guíanos, fortalécenos. Y Señor, en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de maldad, al mismo Satanás lo atamos y los echamos fuera de este lugar. Y todo espíritu de duda se va de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que la palabra de Dios es verdad y es alimento para nuestra alma. Y así lo creemos y así lo hemos experimentado, por lo cual, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Ahora sí se pueden tomar asiento. Y hermanos, realmente es una declaración que está documentada en la Biblia y la hemos experimentado nosotros mismos, acerca que nada nos va a derribar, o sea, nada va a hacer que nosotros retrocedamos en nuestra fe. Como todos vivimos dificultades, momentos difíciles, momentos mucho más difíciles a veces que otros, momentos felices, pero la verdad es que Dios siempre nos da fuerza en el momento que estamos transitando por una situación de dificultad. Ahora, si uno abre puertas al enemigo, empieza con la duda, empieza a pensar cosas que será cierto lo que Dios me dice, lo que aprendí, será cierto lo que significa la sangre de Cristo, y nos empezamos a hacer preguntas y empezamos a pensar cosas que no hemos leído en la Biblia, puede ser que esa ayuda de parte de Dios se vaya disminuyendo, vayamos flaqueando, porque le dimos lugar al enemigo. Así que realmente nos tenemos que esforzar y mirar bien todo lo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Porque hay veces que el Señor nos da recursos, nos da palabra de esperanza, y no lo aprovechamos del todo. Y nos perdemos oportunidades extraordinarias. Por eso hay que esforzarse y esforzarse cada vez más, para buscar de Dios y realmente estar caminando bajo la dirección divina. Las debilidades de nuestra vida no nos pueden detener. Las debilidades de nuestra vida no nos pueden detener. Tenemos que seguir adelante confiando en el Señor. Ni tampoco nuestras debilidades las tenemos que utilizar como una excusa para justificar cuando nos detenemos o cuando no avanzamos o cuando nos vemos que no sabemos para dónde ir. No tenemos que permitir que las debilidades nos detengan. Y por eso la palabra de Dios es muy clara, que aún siendo débil entonces soy fuerte, aún siendo débil me fortalezco y espero en el Señor. Ahí es donde nos fortalecemos en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué debilidades podemos sufrir sobre las cuales nuestro Dios nos puede ayudar? Y bueno, una de las debilidades que podemos tener en algún momento de nuestra vida es la debilidad espiritual. Espiritualmente estar débil.
Y hay que ser consciente de esto y evaluarnos y darnos cuenta cuando espiritualmente estamos siendo bombardeados, debilitados, estamos en un momento donde como las cosas del Señor como que no fluyen. Todos sabemos que es importante estar atentos, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No te la creas. No pienses que porque las cosas están andando bien, estás progresando en tu vida espiritual, estás progresando en tu vida económica, relacional. No pienses que está todo bien y firme. Cuídate, dice, tengan cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque nuevamente el orgullo puede empezar o el descuido puede empezar a funcionar en nosotros. Nuestro amado Espíritu Santo nos provee fortaleza espiritual y podemos realmente confiar en eso. La razón por qué no nacemos, la razón que a veces tenemos esta debilidad espiritual es porque seguimos en un mundo caído. Nacimos con una naturaleza caída y a veces esa naturaleza caída opera y nos impide o nos debilita para no hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí tenemos que estar atentos. Hay una palabra en Romanos 8:26 que el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente, y de igual manera dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí es donde nos fortalecemos. Qué importante es, hermanos, cada vez que nos sentimos débiles, nos sentimos en dificultad, acudir a la fuente que es el precioso Espíritu Santo y pedirle a Él ayuda. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿No? ¿Les ha pasado? ¿Cómo oro este tema? Y ahí el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con palabras que no se pueden entender. Son palabras espirituales, pero ¿para qué están? Para ayudarnos a cada uno de nosotros y en breve empezamos a sentir la fortaleza que viene de nuestro Dios. Y por eso tenemos que examinarnos. Hoy vamos a tomar la cena, es un momento maravilloso en la vida del creyente. Yo me imagino ese momento donde los apóstoles estaban con Jesucristo en ese momento tan dramático de la historia, donde Jesucristo se hizo hombre, estaban quienes los odiaban, estaban quienes los amaban, estaban quienes dudaban de Él, quién será verdaderamente. Y ahí Él está con los discípulos dejando un sello en el corazón de ellos y enseñándoles, anticipándole a ellos lo que Dios iba a hacer, que su cuerpo iba a ser entregado para que el mundo crea y sea salvo. Por eso dice 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Yo en algún momento de mi vida fracasé en la prueba, porque hice la prueba y me di cuenta que estaba alejado del Señor. De alguna manera no estaba cumpliendo con las cosas que el Señor me decía. Era una época en que estuve alejado de las cosas de Dios. No me gusta decir esto porque alguien me dijo bueno, si el pastor se alejó algún tiempo, yo también puedo hacerlo. Muy mal. Ese es un mal ejemplo. Así me lo dijeron, ¿eh? No hay que alejarse del Señor. Yo lamenté mucho esa época porque no me fue bien en mi vida espiritual y en las cosas que hice. O sea que debemos detectar las cosas espirituales, pero ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta que estamos siendo debilitados espiritualmente? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Cómo podemos hacer la prueba? ¿Qué síntomas hay? ¿Cómo poder hacer ese autoexamen? Bueno, acá le doy 4 pautas rápidas para ver cómo estamos espiritualmente, cómo es nuestro músculo espiritual. Punto 1, descuidar la comunión con Dios.
en la oración y la lectura de su palabra. Cuando yo me alejé del Señor, que esto ya lo he contado, y quise ahí en medio de mi rebeldía leer la palabra de Dios, que la conocía, en ese momento de mi rebeldía no la entendía. Cosas que había leído no las entendía. El Espíritu Santo no me estaba hablando, no me estaba revelando porque yo no estaba siendo obediente al Señor. Y esa es una manera muy precisa de darme cuenta si mi vida espiritual se está debilitando. Cuando no hay oración y cuando no hay lectura de su palabra y ponerla por obra. El otro día me llegó una nota que decía que había salido la edición de una Biblia para la mujer ocupada o muy ocupada. Así decía. Vieron que hoy día salen Biblias para todos los gustos. No sé, me imagino que los editores necesitan publicar y vender, no sé por qué lo harán. Pero decía, para que leas al menos 2 minutos, decía algo así, para que inviertas 2 minutos en la lectura de la palabra, por lo ocupada que estás. Yo dije, mamá mía, qué horrible. ¿Qué puede leer uno en 2 minutos? ¿Un versículo completo o 2 versículos completos? Y con eso se va a trabajar y hace todo. La palabra de Dios, la lectura, el tiempo con Él. Otro síntoma, pérdida del deseo de vivir una vida en santidad. Y guarda, yo este examen me lo hice, hermanos, no es que yo les vengo a decir a ustedes algo que no experimenté, lo he hecho. Y he revisado cuestiones que por ahí no aportan a mi vida de santidad. Tercero, pérdida del sentido de la urgencia respecto a la evangelización. Ya no lo ves como una necesidad, como algo urgente. Como que vieron que cuando está esa oportunidad, poner esa palabrita que trae ánimo y decirle a la persona, mira, con Jesucristo esto va a ser muy distinto. Perder esa sensibilidad de guiar la conversación de tal manera que podamos presentar a Cristo. Y eso tiene que ser urgente, porque las personas que no conocen a Cristo van a morir, ser condenadas y morir en una muerte terrible por la eternidad. Gravísimo. Y cuarto, la pérdida de conciencia con respecto a la guerra espiritual. Durante cierto tiempo los soldados vieron, yo fui soldado del ejército argentino y no había guerra, así que yo no tenía la sensibilidad de lo que era la batalla. ¿Qué sé yo? Si tenía que ir a pelear, no sé si hubiese sabido cómo hacerlo, porque no estuve nunca en eso. Hubieron momentos difíciles donde tuvimos que salir a La Plata, no sé qué amotinamiento había habido, les estoy hablando del año 69, muchos no habían nacido. Pero tenemos que estar atentos y darnos cuenta cuando Satanás nos está atacando, nos está distrayendo, nos está seduciendo de alguna manera o directamente trayendo problemas serios que nos hacen retroceder. Estos 4 pasos simples nos ayudan a darnos cuenta cómo estamos espiritualmente hablando. Y pasos decisivos para vencer esa debilidad espiritual, ¿cuáles serían? Bueno, lo tenemos que encontrar, la respuesta la tenemos que encontrar en la Biblia. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Qué dice? Vivan por el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo nos guíe, dejen que el Espíritu Santo les hable. Dejen que el Espíritu Santo esté interviniendo activamente en sus vidas. Por eso el consejo de Pablo dice, del apóstol Pablo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
no lo seguirán. Si yo me guío por el Espíritu Santo, vivo por el Espíritu Santo, dejo que el Espíritu Santo impregne mi vida de su presencia, el deseo de la naturaleza pecaminosa no me seguirán. 17, porque esta desea, o sea, la naturaleza, vuelvo a leerlo para que me salga bien. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo la ley. O sea, es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en nuestras vidas, y eso le tenemos que pedir a nuestro Señor, que no dejemos ni nos descuidemos en eso. Las obras de la naturaleza pecaminosa, y está la lista, se conocen bien: la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría y la brujería, o sea, las cosas ocultas. Después las cuestiones del carácter, el odio, la discordia, los celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, dice, ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estarán perdidos. En cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Me ayudan? ¿Está ahí? Empezamos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, o sea, cuando más abundan, mejor. 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. Porque nos da vida. ¿Dónde vamos a conseguir la vida? Si no es a través del Espíritu Santo, que el Espíritu de nuestro Dios. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos con otros. Esta es una buena manera de decir, bueno, ¿cómo estoy yo en todo esto? Y es importante reconocer si estos síntomas que nosotros estamos viendo que tenemos, y hay espiritualidad, hay debilidad espiritual en nosotros, hagámosle frente, actuemos, ¿se entiende? Una cosa es saber lo que me va a hacer bien, pero otra cosa es aplicar lo que me va a hacer bien. Y es a través del Espíritu Santo que podemos levantarnos firmes y en esa batalla de la vida, que como sabemos es una lucha entre lo bueno y lo malo, tener la bendición de Dios y poder vencer todo lo malo y seguir adelante para la honra y la gloria de nuestro Dios y para nuestro beneficio y el beneficio de la iglesia. Saben que entre las cosas, las piezas de la armadura espiritual que nuestro Dios nos ha dado es la coraza de justicia. Ahí es donde nuestro corazón está protegido a través de la justicia divina. Y el yelmo de la salvación, ese casco del cual habla el apóstol Pablo tomando como ejemplo el soldado romano, es el yelmo de la salvación que protege mi mente. Y cuando está alimentada por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:13, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Cristo es el blanco en el cual tenemos que estar pensando y estar buscando. Después podemos tener debilidad física.
Nuestro cuerpo muchas veces está débil físicamente. Nuestros órganos están de alguna manera débiles. 2 Corintios 12:7 lo leo otra vez: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En una época de nuestra vida como familia, eso uno lo ve después, ¿no? Me afané tanto por el trabajo, tanto, que el Señor me tuvo que empobrecer. Digo, en lo económico, nos empobreció en lo económico. Porque estábamos en el ministerio trabajando, en ese momento como, no sé, obreros en la obra del Señor. Y me preocupé tanto por el trabajo. No sé por qué se me había metido en la cabeza que por ahí yo quería darle algo a mi esposa, a nuestras hijas, que ellas tengan algún negocio, algo donde si yo faltara ellas se pudieran aprovechar para seguir adelante en lo económico. Y me afané. Me afané. Y sufrimos mucho. En lo económico sufrimos mucho. Llegó un momento que si yo usaba la tarjeta de crédito para comprar algo, me la retenían. Porque estaba en el veraz. Pero no por otra cosa más que el Señor me estaba diciendo: volvete a mí. Yo te tengo que decir qué es lo que tenés que hacer. Y el apóstol Pablo esto lo entendió perfectamente. Dice: se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Yo en este momento tengo una de esas espinas en la carne que me mantienen en las cosas del Señor. En este momento la estoy viviendo. Pero me doy cuenta que el Señor me está manteniendo y ayudando para que no me aparte de Él, para que reconozca que lo necesito. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Y va otra vez a pedirle que se la quite y Dios le dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Y tercera vez le va a pedir a Dios que le quite ese aguijón y otra vez le dice: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Y cuántas veces el Señor nos tiene que repetir esto en el día? ¿Les ha pasado? Bastate en el favor de Dios. Deja que Él fluya contigo en tu vida, en todo lo que hagas. Dios es exaltado en cada debilidad nuestra, pues nos lleva a aferrarnos más al Señor. Cuando yo me di cuenta que económicamente estaba en un momento tan terrible, nunca comí fideo y arroz en mi vida como en esa época. Me gustan, ¿no? Pero teníamos que buscar lo más económico, lo más... Y ahí el Señor me hizo recapacitar. Ese fue el aguijón que Dios puso para que no me aparte de Él. Dios es exaltado en cada debilidad nuestra. Yo económicamente estaba débil, necesitaba del Señor entonces para salir adelante. Y nos lleva a aferrarnos más al Señor. Un creyente débil que descansa en la fortaleza de Dios es más peligroso para Satanás que un creyente fuerte que confía en sus propias fuerzas. Así de simple es la cosa. Cuando más fuerte me siento, siendo creyente, ¿no? Pero yo me sentía, yo decía para mis adentros: yo estudié, yo me preparé, estoy capacitado, yo quiero hacer esto, Señor, y lo voy a hacer, y lo llevé adelante, pero no era la voluntad de Dios. El Señor me quería más tiempo con Él que
prosperarme económicamente. A Dios le preocupa más mi corazón que mi economía. Esa es la verdad. Eso es lo que más le interesa a Dios. Es necesario que Dios nos proteja, y muchas veces lo hace a través de aguijones, como dice acá el apóstol Pablo, o espinas en la carne, para que pongamos nuestra confianza en Dios y nos demos cuenta que tenemos que venir a Él y dejarnos de jugar al cristiano y realmente empaparnos de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la tarea de Dios, destruir lo que es la compuerta del orgullo y de la vanagloria de la carne. Es lo que Dios va a estar trabajando para que esto lo podamos entender. En la Biblia hay hombres y mujeres, yo tengo acá algunos hombres de la Biblia que no buscaron su grandeza, sino que le manifestaron a Dios su debilidad. Y por eso Dios los pudo utilizar para grandes cosas. Yo conocí un pastor que me decía: Carlos, si vos ves a alguien que le gusta estar en el micrófono hablando, esa es la persona inadecuada para que esté con el micrófono hablando. ¿Se entiende? Hacerse ver. Y así podemos ver como ejemplo Moisés, que fue un gran legislador de Israel, experimentó la gracia y el poder de Dios sobre su vida, y cuando reconoció que ni siquiera sabía hablar, no tenía ese espíritu de líder. Vieron que a veces el líder naturalmente se ve en un grupo de trabajo. Él no tenía la capacidad de liderar, mucho menos podía liderar a un pueblo de 2 millones de personas. Se sentía absolutamente incapaz en poder hacer eso. Y Dios lo utilizó como un gran instrumento. La debilidad de Moisés, Dios la utilizó para que Dios pueda en una persona humilde manifestar su poder y prepararlo para que sea un gran líder que libró batallas y experimentó el poder de Dios de una manera extraordinaria. Alguien que tenía la debilidad de no poder hablar y tenía que hablarle a 2 millones de personas, no sé cómo haría si no había micrófono, no había nada, era o grito, no me escuchan. Y Dios lo utilizó de gran manera. Gedeón, no sé si escucharon la historia de él, a mí me gusta mucho. Fue un hombre que Dios levantó para liberar a su pueblo de los amalecitas, de los madianitas y otras tribus del oriente. Era un jovencito de una familia humilde, y encima de todo eso, de todos los 20.000 soldados que tenía, Dios le fue sacando soldados y sacando soldados. Leer historias interesantes, hasta que él llegó a tener 300 soldados para la batalla, porque los amalecitas y los amalecitas y los medianitas y otros reyes lo iban a atacar. Dice la palabra de Dios que era un ejército como la arena del mar. Ustedes, si fueron a la costa, y no sé, por ahí están en el hotel un poquito más arriba y se ve la playa, ¿vieron lo que es la arena del mar? Para un lado y para otro no termina. Así era el ejército que los iba a atacar. ¿Y Dios qué le dice? 300 hombres nada más podés llevar a la batalla. Porque la batalla era del Señor, no de Gedeón. Quien la iba a pelear era Dios, no Gedeón. Y si él iba con muchos hombres, muy posiblemente iba a pensar que él ganó por la, no sé si la superioridad, pero por la gran cantidad de soldados que tenía. Y Dios quería que él claramente entienda que en su debilidad y en su falta de hombres para derrotar a los madianitas, Dios iba a fortalecer en esa carencia de soldados que él tenía. Por ahí estás frustrado en este momento por alguna debilidad en tu cuerpo, por alguna limitación física,
falta de capacidad o falta de recurso económico, es ahí donde Dios puede obrar. Es ahí donde Dios puede demostrarte el amor que te tiene y el amor inmenso que te tiene y el poder con el cual podés salir adelante con Él. Es interesante, hermanos, tener experiencias con Dios. Búsquenla. Busquen esas oportunidades. Una cosa de las cuales siempre a mi esposa y a mí el Señor nos llevó a hacer con los distintos pastores que hemos tenido es demostrarles que había interés en nuestro corazón puesto por Dios para poder servirle y nos damos a conocer, como muchos de ustedes los han hecho. Otros no los conozco porque no sé qué cosas el Señor, con cuáles cosas el Señor los está inquietando y sobre las cuales se pueden capacitar y formar para servir. Y otro ejemplo que me gusta mucho en la debilidad de Jacob. ¿Se acuerdan que cuando él vuelve con su familia hacia su casa, en un momento del recorrido que él estaba haciendo, se queda solo y dice la palabra de Dios que se le aparece un hombre y tiene una lucha con ese hombre? Y lucharon por cierto tiempo y llegó a un momento de que el hombre que estaba luchando con Jacob se quería ir y Jacob le dice: no te voy a dejar ir si no me bendices. Y dice la palabra de Dios que en ese momento ese hombre tocó la cadera de Jacob y lo hirió ahí en la coyuntura de la cadera. Y entonces Jacob en Génesis 32, 28 dice: entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Imagínate si ahora viene el Señor y te dice: luchaste conmigo y con los hombres y has vencido. Y ahí querés que te llamen el superapóstol de la ciudad de La Plata. O qué sé yo qué nombre te querés poner. Luché con Dios, luché con los hombres y gané. Pero Dios, al tocarle la coyuntura, al herirlo, le está diciendo dos cosas. Primero, ganaste porque yo te dejé ganar. Y segundo, que así como te disloqué la cadera, te puedo matar y hacer lo que yo crea necesario. Esaú luchó contra su hermano Esaú, luchó contra Labán su suegro, y en un momento de su vida se dio cuenta que tenía que luchar con Dios, tenía que ir a Dios y dejar que Dios le dé la victoria, no buscarla por sí mismo, que fue el error de este hombre. Por eso Dios nos dice y nos repite vez tras vez: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se dan cuenta que Dios nos puede fortalecer en todas esas áreas que pensamos que no podemos avanzar? Dios nos va a llevar adelante. Bueno, después está la debilidad económica, que ya algo hablé de eso, de mi propia experiencia. Esa debilidad económica me sirvió para dar un salto de calidad espiritual. Dios me llamó la atención con ese, fue el aguijón que tenía Pablo en la carne, ese fue el nuestro, entre otros. Pero en Éxodo está la historia donde económicamente, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto durante 400 años sirviendo al pueblo egipcio, económicamente estaban fundidos, eran esclavos. ¿Cuánto gana un esclavo trabajando en esa época como esclavo? Poquísimo. Y leí en un artículo de una organización hebrea
que en un momento determinado un profesor de leyes egipcio inició una demanda contra el pueblo de Israel a nivel mundial en la Corte Internacional para que los israelitas le devuelvan la plata y el oro que le sacaron a Egipto en el momento que el pueblo de Dios partió de Egipto. O sea, por lo que había pasado hacía, no sé, miles de años atrás. ¿Se entiende eso? Porque el pueblo de Dios no tenía nada y de repente se enriqueció con oro y plata. ¿Y qué era? Lo enriqueció porque era lo que el pueblo de Dios necesitaba para transitar todo el camino que tenía que transitar para adorar a Dios y para construir todas las construcciones que Dios después le pidió. Y lo hicieron con el oro y la plata de Egipto. Pero un astuto abogado judío sacó la cuenta de cuánto tendrían que haber ganado durante 400 años 600.000 esclavos. ¿Cuánto le tendría que haber pagado el faraón a los esclavizados de Egipto? Calculen, un sueldito, no sé, pero durante 400 años para 600.000 personas. Este abogado egipcio sacó la cuenta y se dio cuenta que lo que se habían llevado los israelitas era menos que lo que los egipcios le tenían que pagar a los israelitas. Era menos. Y retiró la demanda. Pero lo que Dios estaba haciendo ahí era proveer a su pueblo para la adoración y llevar adelante los planes de Dios para toda la humanidad, que concluyó en nuestro Señor Jesucristo. Y saben que lo que decimos y creemos que soy fuerte en Dios y todo lo puedo en Cristo Jesús, el apóstol Pablo lo entendió muy bien. En Filipenses 4:19 escribe: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten ustedes, hablándole a los filipenses, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, la salvación, la vida eterna y una vida completa en Él. Y también David lo entendió, porque él escribe: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Y en este momento él estaba siendo asediado por enemigos. Y es el Señor que entre sus enemigos Dios le mantenía la cabeza en alto y podía actuar como debía. En el Salmo 28 dice: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Salmo 28: bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Acá entendió el salmista también, Pablo lo hemos visto, entendió perfectamente que sus fuerzas vienen de parte del Señor. No hay otra fuente genuina que nos pueda ayudar a seguir adelante. Solo a través del Señor. Ponete de pie por un momento. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y como les decía, esta palabra me llevó a mí. Tuve dos situaciones que vivir donde tuve que autoexaminarme, a ver si estaba actuando bien o no. Dos ahora último. Hacé lo mismo, con sinceridad de corazón. Pedir al Espíritu que te ayude y que te muestre
cómo estás espiritualmente. Si hay cosas que el Señor te está pidiendo, reclamando, por ahí, como te decía, tenés un aguijón que te está molestando, te está inquietando, como me pasó a mí a través de lo económico, en otros momentos a través de la salud. Y hay aguijones que no son malos. No es que Dios está juzgándote o te está haciendo sentir mal porque te estás conduciendo mal. Muchas veces son para que dejes que el Espíritu Santo pueda obrar en vos. Es un problema cuando puede llegar a ser un problema cuando tenemos varios años de caminar con Dios y ya pensamos que tenemos todo resuelto y que por ahí no necesitamos tanto de la palabra, no necesitamos tanto de la oración. Y en verdad cada vez necesitamos más de todo lo que Dios nos provee. Hacete ese autoexamen ahí. Y si Dios te está mostrando algo, como puede ser que estás débil en la lectura de la palabra o en la oración, que no te interesa tanto la santidad. Hoy la cultura en la cual estamos viviendo es tan impregnada de inmoralidad y mala conducta y lamentablemente la iglesia sufre por eso. Porque la carnalidad por ahí quiere aflorar, en el creyente me refiero. Deja que el Espíritu Santo te llene en esta hora. Si querés levantar tus manos al cielo, hacelo. Decirle: Padre, necesito de tu ayuda en este momento de debilidad que estoy viviendo. Tal vez es espiritual, tal vez es económica, física, puede ser anímica. Pedirle ayuda al Señor. Decirle al Señor: Señor, me enseñás en tu palabra que siendo débil me declare fuerte, pero en tus fuerzas, no en las mías. Y Padre, si necesito que me estés llamando la atención con algo que me haga reflexionar, estoy dispuesto a aceptarlo para crecer. Estoy dispuesto a aceptarlo para que me corrijas y dándome cuenta. Ayúdame, Señor, guíame. Fortalece mi espíritu, aumenta mi fe. Ayúdame a apreciar tu gracia y tu favor sobre mi vida. Y es posible que estés en este lugar y no tuviste un encuentro personal con Dios. Es posible que hayas escuchado hablar de Dios, pero escuchás como se escuchan historias de tantas personas que realmente no conoces, no conocemos. Pero Dios quiere manifestarse a su vida y Él quiere que lo reconozca como el Señor y Salvador de tu vida. Es el pecado lo que nos aparta del Señor. Nuestra manera de vivir que se opone a la voluntad de Dios. Y es posible que no hayas tenido una experiencia donde le pudiste decir a Dios que le entregabas tu corazón para que Él te dé salvación y vida eterna. Yo llegué a los pies de Cristo porque
estaba sufriendo situaciones de mi vida que me tenían mal, me tenían angustiado, con sensación de vacío. Y necesité de Él, necesité de Dios. Y por ahí vos estás pasando un momento similar. Pero el Señor Jesucristo vino a la tierra, siendo Dios hizo hombre. Hoy cantamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y siendo un hombre puro, sin pecado, murió en la cruz, llevándose el pecado de toda la humanidad en esa cruz, para que todo aquel que creyera en la obra de Cristo, la obra que Él hizo en la cruz, y para que nosotros tengamos perdón y vida eterna, el que cree es salvo. El que cree tiene la vida eterna. Por eso ahora te invito a hacer una oración para recibir a Cristo en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesión es lo necesario. Por eso te invito, iglesia, a que me acompañes y hagas esta oración. Repetí después de mí. Señor y Padre que estás en el cielo, vengo delante tuyo en el nombre de Jesús para pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho, que ha sido malo. Te he dejado de lado, te he dado la espalda, me he olvidado de ti. Y ahora vengo delante de tu presencia a pedirte perdón. Te ruego que me limpies con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Limpia todos mis pecados. Me arrepiento de lo que hice y recibo tu perdón. Y Espíritu Santo, lléname de tu presencia ahora. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ajá.